Bien, estimados y estimadas jóvenes, vamos a entrar ya un poco de lleno a la solución del problema. Entonces, observen que la función principal, que es la que tenemos acá, bueno, obviamente, ¿verdad? Me refiero al problema de estas matrices que ya había explicado en la videoclase anterior. Eh, bueno, disculpen si digo videoclase, ¿verdad? Es algo pretencioso, pero es interesante ver cómo uno dice, hombre, ya llevo 35 videoclases y tal vez muchas de esas videoclases solo son pequeñas explicaciones auxiliares de lo que en sí es la clase. Pero bueno, se vale soñar. Bien, entonces la explicación se dio en el video anterior, ¿verdad? Igual acá no voy a explicar mucho eso. Aquí está la estructura clásica de la función. La función va a devolver el vector, bueno, va a devolver dos vectores, ¿sí? Disculpen, aquí voy a tener que hacer una corrección. Es que esto lo reciclé de otro programa. Va a devolver la diagonal secundaria 1 y la diagonal secundaria 2, ¿sí? Y va a devolver, perdón, y la matriz se llama Diax Matrix, ¿sí? No recibe ningún argumento. ¿Por qué? Porque el programa pedía, si ustedes lo leyeron, eh, el programa pedía que hubiera una función que pida al usuario que ingrese la matriz. Entonces, como la misma función con otra subfunción, ¿verdad? Se encarga de pedir al usuario que ingrese los datos, entonces por eso no es necesario mandarle ningún dato de entrada. Por eso están vacíos estos paréntesis, ¿sí? Entonces, luego aquí se invoca esa función, ¿sí? Si se fijan, y se le asigna a la variable a, o sea que ya tenemos disponible lo que envió esta función, ya lo tenemos disponible para usarlo en otro proceso, en cualquier otro proceso que sea pertinente, por supuesto. Y lo que sigue es invocar o llamar a, perdón, eh, invocar o llamar a estas funciones, ¿sí? ¿Sí? La que crea la diagonal, perdón, la que crea el vector con los elementos de la diagonal secundaria principal o diagonal secundaria 1 le he llamado yo aquí. Bueno, no se llama así, se llama crea-diag-sec1, que es crear la diagonal secundaria 1. Es la diagonal secundaria principal que habíamos dicho antes, ¿no? Y se llama a esta otra función, ¿sí? Que es la que crea la diagonal secundaria 2, ¿sí? Entonces, obviamente, esta función nos manda de regreso un vector fila. Ese vector fila lo almacenamos en esta variable, ¿sí? Esta otra, su vector fila, lo almacenamos en esta variable. Y aquí damos uso de ello, ¿verdad? Aquí damos uso del diagsec1 y del diagsec2, que son estas dos variables, ¿verdad? Esta de acá y esta de acá, ¿sí? Y aquí desplegamos la matriz, ¿sí? Solo a manera de aclaración sencilla, acuérdense que Octave se les explicó ya en una video clase que Octave puede ejecutarse de arriba hacia abajo, pero también se puede ejecutar de izquierda a derecha. Entonces yo, para hacer grande la letra y que no les cueste leer, subí este disp A, pero este disp A realmente debería, bueno, la mejor manera es ponerlo así, ¿verdad? Es la manera más formal, la más estándar, pero yo lo subí para que ustedes puedan leer mejor la letra, para ahorrar espacio vertical y poder hacer más grande la letra. Bien, esa es la filosofía, ¿verdad? La filosofía es, se lee el vector original, perdón, se lee el vector original, sí, aquí. Con el vector original se genera el vector que contiene los valores, perdón, no es vector, disculpen, es una matriz, disculpen, es una matriz, y hasta ahora he dicho vector, disculpen, es que ya son, quiero ver qué hora son, sí, ya son casi las 9 de la noche.
ya, ya es por demás. Entonces, aquí se pide la matriz, ¿verdad? La matriz original. Luego aquí, de esa matriz, obtenemos la diagonal secundaria principal. De aquí obtenemos la diagonal secundaria 2. Y finalmente la desplegamos. Aquí desplegamos la matriz original, la diagonal secundaria principal y la diagonal secundaria 2. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la filosofía de este programa. ¿Sí? Esta es básicamente la filosofía de este programa. Bien, entonces vamos a ver cada una de estas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, pedir MATX, perdón. Bueno, es decir, pedir la matriz es similar a pedir vector, ¿verdad? Esa función la voy a abrir acá, ¿sí? Y es sencillamente un input, ¿verdad? Es un input donde se le pide al usuario que ingrese la matriz A. No voy a hacer mayor comentario de eso. Acuérdense de la estructura de una función, ¿sí? Pueden repasarla en clases anteriores, ¿verdad? Solo voy a retroceder un poquito. Sí, creo que no he hecho mayores cambios acá. Luego, la parte que crea la diagonal, perdón, que guarda en un vector la diagonal secundaria principal o la diagonal secundaria 1, es esta que está acá, ¿sí? Y si se fijan, tiene este programa, ¿verdad? Perdón, tiene este código. Aquí vamos a aprender otro comando o función similar a length. En este caso es size. Size es para matrices, lo que length es para vectores. Y se trata de que cuando ustedes aplican size a una matriz A, lo que les devuelve size son dos valores. Les devuelve el número de filas en un vector de dos posiciones, ¿verdad? En la primera posición les devuelve el número de filas y les devuelve el número de columnas de la matriz. Entonces supongamos que tenemos esta matriz, ¿verdad? Esta matriz de acá, ¿sí? Esta de acá. M sería 4 porque son 4 filas, ¿sí? Y N de niño, ¿verdad? Serían 4 columnas. Esos son los dos valores que devuelve size. Obviamente si la matriz no fuera cuadrada, pues devuelve el número de filas y el número de columnas que tenga la matriz. Luego está este código, ¿sí? Esta inicialización de esta variable i tiene que ver con la naturaleza del while, ¿verdad? El while, acuérdense que tiene una condición que mientras sea cierta, si mientras esta condición sea cierta, él ejecuta lo que está dentro de sí, ¿sí? Lo que está dentro del while, ¿sí? Esto lo va a ejecutar mientras esta condición sea verdadera. Cuando esta condición es falsa, ¿sí? Supongamos que esta condición, él siempre que va a iniciar un ciclo, bueno, creo que mejor lo hacemos así. La primera vez que se va a ejecutar el while, él chequea si esta condición es cierta o falsa. Si es falsa, jamás va a entrar a ejecutar esta parte de acá. Entonces, si uno lo que necesita es que el while se ejecute por lo menos una vez, tiene que garantizar que esta condición sea verdadera por lo menos una vez, ¿sí?
por lo menos la primera vez que entra. O en otras palabras, si quiere uno que el while se ejecute o empiece a ejecutarse, tiene que garantizar que esta condición, ¿sí? Esta condición de acá, sea verdadera. Entonces, supongamos que entra por primera vez, entonces hace esto que está acá, luego llega a esta instrucción en while, perdón, no es instrucción, sino que como, no sé, a esta parte de la instrucción, se retorna una vez más aquí, ¿sí? Chequea si la condición sigue siendo válida. Muchos dirán, ¿y por qué tiene que cambiar? Bueno, acuérdense que no necesariamente la i va a ser siempre la misma. La i puede ir cambiando de iteración en iteración, ¿sí? Puede ser que una de las dos variables sea constante, pero generalmente al menos una va cambiando, si no es que las dos. Entonces siempre regresa y chequea esta condición, ¿sí? Si esta condición sigue siendo verdadera, una vez más ejecuta esto que está acá, ¿verdad? Luego una vez más llega aquí, una vez más retorna, ¿verdad? Aquí y vuelve a chequear esa condición y así está, ¿verdad? Eso es lo que hace el while básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como el programa pide que obligatoriamente usen un while, lo mismo que la tarea? Este es un programa bien parecido al de la tarea. Lo que tenemos que fijarnos es en lo siguiente, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer la primera vez que se ejecute el while es tomar este valor, ¿sí? Este valor de acá, ¿sí? Y guardarlo en la primera posición de este vector, ¿sí? La segunda vez que se ejecute el while, vamos a tomar este valor que está acá y lo guardamos, ¿sí? En la segunda posición del vector que hemos designado para guardarlo, ¿verdad? La tercera vez que se ejecute el while, ¿sí? Con este valor, obviamente, lo guardamos en la tercera posición del vector. Y así, ¿verdad? La matriz puede ser mucho mayor que esta, puede ser más pequeño, más grande, pero esa es la lógica, ¿verdad? Este último valor lo guardamos en la última posición del vector que hemos designado para esa diagonal. Eso es básicamente lo que tiene que hacer el while. Vamos a ver si eso es lo que hace, ¿verdad? Bueno, aquí la comprensión del caso, como este es un screen marker un poco rudimentario, cada vez que quiero cambiar de ventana o quiero analizar cierta cosa se borran las líneas. Bueno, ahorita creo que no es necesario borrarlas, pero ya en algún momento van a desaparecer. Bien, entonces vamos a ver si es cierto, ¿verdad? La i ciertamente me está representando la fila de la matriz, ¿sí? Me está representando las filas de la matriz, ¿sí? Y la J me está representando, y eso es una convención que creo que ustedes la aprendieron en álgebra vectorial y matrices. La J me está representando las columnas de la matriz, mientras que la I me está indizando o indexando las filas de la matriz. Voy a repetir, ¿verdad? La J me indexa o me indiza, ¿sí?, las columnas de la matriz, mientras que la I me indexa o indiza las filas. Bueno, voy a poner FI para que no se confunda con falso, y aquí CO de columnas, ¿sí? Entonces, ¿por qué comenzamos con una I igual 1 y una J igual a M? ¿Sí? Observen ante todo que esta es una matriz cuadrada. Entonces M, ¿sí?, voy a poner texto acá, en el caso de la tarea, de este ejemplo, y la tarea también les pide una matriz cuadrada. Voy a poner otro color. M
es igual a 4, ¿sí? Y es lo mismo que n, ¿verdad? N vale 4, ¿sí? Ambas valen 4. Entonces, si ustedes se fijan, comenzar con i igual 1 y m, donde m, si esta matriz fuera esta que está acá, ¿sí? Esta m vale 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiere decir que comenzamos en i igual 1 y j igual 4, lo cual está bien. ¿Por qué? Hombre, porque estamos en la posición 1,4. La posición 1,4 es esta. Aquí está. Aquí se puede ver que es la posición 1,4. Es esta que estoy poniendo en círculo naranja. Esta de acá. ¿Sí? Entonces comenzamos con la posición 1,4. Y aquí estamos diciendo que mientras la i sea menor o igual que 4, lógico, porque vamos a analizar cuando la i vale, aquí la i vale 1, si se fijan, en cada elemento de esta fila, la i, que es el primer elemento, vale 1, ¿sí? Luego vamos a pasar a este elemento, ¿sí? En este elemento la i vale 2, ¿sí? Obviamente igual que en todos los elementos de esta fila, ¿verdad? Pero ahorita los otros elementos no los estamos usando, sino que este es el que estamos usando. Este elemento de acá, este de acá. Y en ese elemento la i vale 2. Luego pasamos a este otro, ¿sí? En este elemento la i vale 3. Y luego pasamos a este otro. En este elemento, si se fijan, la i vale 4. Entonces tiene sentido que el while se va a ejecutar mientras la i sea menor o igual que 4, ¿sí? Porque m ya vimos que vale 4. Mientras que la j, si ustedes se fijan, hoy sí voy a borrar, observen que la j comienza en 4, ¿sí? La columna 4, o sea, esta es la columna 4, esta de acá. Esta es la columna 4, ¿sí? Luego, cuando pasamos a este elemento, ¿sí? A este de acá, nos ubicamos obviamente en la columna 3, ¿sí? Y luego cuando pasamos a este elemento, ¿sí? Nos ubicamos en la columna 2, ¿sí? Y luego cuando pasamos a este elemento, nos ubicamos en la columna 1, o sea que la J va variando desde 4 hasta 1, o sea que barre todo el rango posible de columnas. Y como es una matriz cuadrada, también se puede decir que barre el rango de índices de las filas, al igual que todo el rango de índices de las columnas. Entonces, por esa razón, como la J comienza en 4, ¿sí? La J es de las columnas, acuérdense, ¿verdad? J igual a 4, ¿sí? Disculpen, nunca he podido escribir bien con esto. Esta es la columna 4, esta es la columna 3, ¿sí? ¿Sí? Esta es la columna 2 y así, ¿verdad? Esta es la columna 1, ¿sí? Es esta de acá. Entonces obviamente como comenzamos en este elemento y luego seguimos con este otro y luego seguimos con este otro y luego seguimos con este otro, obviamente, ¿verdad? Sería este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, ¿sí? Entonces, bueno, venimos así, ¿verdad? De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Ah, perdón, disculpen, estamos aquí, ¿verdad? Ah, no, sí, estamos, es que estamos en la primera diagonal. Entonces, como vamos así en ese orden, obviamente la J tiene que empezar en 4, ¿sí? La J tiene que empezar en m igual 4. Y si se fijan, en cada iteración la J va disminuyendo. Va disminuyendo en 1, de tal manera que en la siguiente iteración, la posición que tenemos aquí, bueno, en la primera iteración, perdón, en la primera tendríamos i igual 1, j igual 4. Eso es en la primera iteración. En la segunda iteración, como la j decrece en 1 y la i aumenta en 1, tendríamos 2,3, ¿sí? O sea, la posición 2,3. ¿Cuál es la posición 2,3?
voy a borrar nuevamente, sería esta, ¿verdad? La primera posición que vamos a analizar es esta, la segunda posición es esta. Luego en la siguiente iteración, ¿sí? Bueno, ya teníamos, ¿verdad? 1,4, ¿sí? Luego teníamos 2,3, luego sería 3,2, ¿sí? Porque la I va aumentando en 1 y la J va disminuyendo en 1. Si se fijan, la J va de 4 a 3 y a 2, mientras que la I va de 1 a 2 y a 3. Y el último paso sería 4,1, ¿sí? Que es precisamente el valor de esta posición, este de acá, ¿sí? Eso es lo que hace este while, ¿sí? Se va moviendo de posición en posición en A, y cada posición por la que pasa le asigna el valor de esa posición a la posición iésima del vector, ¿sí? Del vector diagsec1. Entonces, la primera vez que se ejecuta el while, ¿cuánto vale la i? Aquí está, ¿verdad? La primera vez que se ejecuta el while, la i vale 1. Como se incrementa en 1 en esa iteración, la segunda vez que se ejecuta, primero chequea si ese 2, ¿sí? Como la i se acaba de incrementar, es menor que 4, ¿verdad? Sí, como 2 es menor que 4, vuelve a entrar y ahorita lo que se le va a asignar de esta posición 2,3 se le va a asignar a la posición 2, ¿sí? Luego la i se incrementa en 1 más, ahora vale 3, ¿sí? Y lo que está en esta posición se le va a asignar a la posición 3 de este vector, ¿sí? La i se incrementa un valor más, ¿sí? Y vale 4. Entonces lo que está en la posición 4,1 de la matriz se le va a asignar a la posición 4 del vector. Eso es lo que va haciendo el while. Es algo muy sencillo. Entonces, lo importante es que cuando termina este while, de lo que estamos seguros es que todas las posiciones de la diagonal secundaria principal, o sea, esta posición, ¿sí? Se le asignó al primer valor, esta posición, el valor contenido en esta posición se le asignó a este valor, repito, ¿verdad? El valor contenido en esta posición, que es 12, ¿verdad? 12 es el valor contenido en la posición 1,4, se le asignó a esta posición del vector y así, ¿verdad? Lo que está, el valor contenido en esta posición se le asigna a esta posición del vector, y lo que está en esta posición se le asigna, ¿sí? A este valor de acá, a la posición 4 del vector. Eso es lo que hace este while, ¿sí? Cada vez que entra, eso es lo que hace. Y por supuesto la j va disminuyendo en 1 cada vez que para poder en la siguiente iteración ya estar justo en la posición que se requiere, y la i va disminuyendo, va aumentando en 1, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace básicamente. Bien, entonces ahora vamos a la otra función. La otra función es la que hace exactamente lo mismo, solo que para esta diagonal, ¿verdad? Para esta diagonal de acá, ¿sí? Entonces ahorita iríamos de la posición 2, 4, pasaríamos a la posición 3, 3, pasaríamos a la posición 4, 2. Eso se debería de ver reflejado en una función muy similar a esta, que recibe a la matriz A como parámetro de trabajo. Vamos a ver si es cierto que así lo hace. ¿Sí? Aquí está la función. ¿Sí? De nuevo, ¿verdad? Esta es la variable de salida, que es la diagsec2, ¿sí? Aquí es donde se está formando esa diagsec2. Aquí disculpen que se me salió un poco la línea. Entonces, si se fijan, es exactamente igual, ¿verdad? Es exactamente igual. La i se va incrementando en 1, la j va decreciendo en 1. La única diferencia es que como la j siempre empieza en 4, pero la i ya empieza en 2. Entonces esa es la única diferencia, ¿verdad? Que la i aquí está en 2 y la j empieza en m.
Ustedes dirán, ¿y por qué no puso 4 en vez de m? Al igual que en la función anterior, ¿verdad? ¿Por qué se pone m y no 4? M de mamá, ¿verdad? Bueno, se pone m porque el usuario pudo haber ingresado una matriz de 5 por 5 o de 16 por 16 o de 20 por 20 o de 8 por 8. Entonces sí estamos seguros que la fila siempre va a ser la número 2, siempre la diagonal. Esta diagonal de acá siempre va a empezar en la fila 1, ¿sí? Esta diagonal de acá. Y siempre estamos seguros que esta diagonal de acá va a empezar en la fila 2. Pero lo que no estamos seguros es que si el usuario le dio un valor cualquiera, de un orden cualquiera, es decir, m filas y n columnas a la matriz, no sabemos qué fue lo que ingresó el usuario como matriz, ¿verdad? Por eso es que se pone m, para que el usuario, no importa lo que haya puesto, vamos a llegar a la última fila, ¿sí? ¿Sí? Vamos a llegar a la última fila, ¿sí? Y vamos también a llegar a la primera columna, ¿sí? Es decir, si comenzamos en la columna m, ¿sí? Este sería la columna, perdón, n igual a 4, ¿sí? Tenemos la certeza de que vamos a llegar a la columna 1, ¿sí? Y si comenzamos en la fila 2, tenemos la certeza que vamos a llegar a la fila 4. Por eso, pero eso se ve en esta m, ¿sí? Si se fijan, la i al ir aumentando no tiene que pasar del valor de m, ¿sí? Y como la j va en consonancia, pues la j no va a pasar de 1. Como la j va disminuyendo, la j no va a pasar de 1, ¿sí? Cuando la i valga m, la j va a valer 1, ¿sí? Eso es lógico, ustedes lo pueden hacer a pie si quieren. Entonces, eso es básicamente lo que hace esta función, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace la función. Entonces, lógicamente, digamos, si la i vale 2, ¿sí? Al inicio la i vale 2, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 2, fíjense que la i vale 2 y la j, por ser m, ¿verdad?, valdría 4. Entonces al principio tenemos la posición 2,4, que es precisamente esta que está acá. Luego la j se disminuye en 1, o sea que pasa a valer 3, ¿sí? En la siguiente iteración, o sea, en la misma iteración, en esta, cuando pasó esto, ahí disminuyó en 1, pero ese 3 en que se convirtió es el nuevo valor de j en la siguiente iteración, ¿verdad? Entonces en la siguiente iteración la j vale 3, y como la i en la iteración anterior aumentó en 1, entonces pasamos a la posición 3,3, que sería esta, ¿verdad? En esta misma iteración la j disminuye en 1 y la i aumenta en 1, o sea que cuando regrese acá la i va a valer 4, ¿sí? Y la j va a valer 2. Entonces aquí tendríamos 4, ¿sí? 2, ¿sí? Y hasta ahí llegamos, porque como la i ya llegó a valer 4, ¿sí? Es la última vez que lo hacemos, ¿sí? Es precisamente la última vez que la posición, que una posición de a, en este caso la posición 4,2, ¿sí? 4,2, el valor que está en la posición 4,2 se le asigna a esta posición del vector, ¿sí? Y la j se disminuye en 1, o sea que la j en este caso llegaría a valer 1 y la i va a valer 5. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando regresamos acá y decimos es 5 menor o igual que 4, 5 ya no es ni menor ni es igual, es mayor que 4. Entonces, como ya esta condición es falsa, ¿sí? Como esta condición es falsa, ya no ejecutamos nada de esto. O sea que lo último que se ejecutó fue cuando la i y la j valían esto, ¿sí? Entonces, aquí hace falta aclarar algo, ¿verdad? ¿Por qué la posición de diacsec2 varía de esa forma? ¿Sí?
Bueno, eso es porque como la diagsec2, acuérdense que es el vector donde se están almacenando estos valores. Entonces, este valor yo lo voy a almacenar no en la posición 2, sino que lo voy a almacenar en la posición 1 de este vector, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este valor, pues, este valor de aquí, ¿sí? De la segunda diagonal, lo voy a almacenar en la posición 1 de este vector. Entonces, si mi i al inicio vale 2 y la j al inicio vale 4, lo que está en la posición 2,4 no lo voy a almacenar en la posición i de diagsec, es decir, no lo voy a almacenar en la segunda posición, lo voy a almacenar en la primera. Entonces, como i vale 2, le quito 1 y me queda la posición 1 de este vector, ¿me entienden? ¿Sí? Y luego cuando este valga 3 y este valga 3, voy a almacenar lo que está en esta posición 3,3, lo voy a almacenar en la posición 2, ¿sí? Que es precisamente lo que está acá, ¿verdad? La posición 3,3 lo almaceno en la posición 2, ¿sí? Y así, ¿verdad? Entonces esta es la posición correcta, es el indexado o indizado correcto de diagsec2, ¿sí? Bien, entonces veamos si corre el programa. ¿Sí? Veamos si corre el programa. Yo espero que cada vez que yo quito las manchas que hago, ustedes le den un print screen y puedan o detengan el video y traten de entender el código, ¿verdad? O copiarlo si quieren. Por eso he tratado de hacer la letra lo más grande que he podido. Entonces, si se fijan, me voy aquí. Aquí está la función principal. Creo que voy a aprovechar para correrlo como función. Primero como programa y después como función. Entonces, bueno, ya sabemos todo, ¿verdad? Ya sabemos de qué se trata esta lógica, ya se explicó, ¿sí? Voy a dar un clear, ¿sí? Voy a dar un CLC. Ojalá que no haya, como en la explicación a veces creo que cambié cosas, ojalá no haya cometido algún error. Le debemos correr. Bueno, ahí está lo que hace el programa. Le damos a la matriz. Voy a poner una matriz sencilla, ¿verdad? 1, 2, 3. Esta es la perdón. 1 espacio, 2 espacio, 3 espacio, punto y coma. Esa es la primera fila. Ahora voy con la segunda fila. ¿Sí? Esa es la segunda fila. Los puntos y comas separan las filas, ¿sí? Y ahí está mi matriz, una matriz de 3×3. La primera fila es 1, 2, 3. La segunda fila es 4, 5, 6. Y la tercera fila es 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en algún lado creo que no puse un punto y coma y por eso se está repitiendo esto. ¿Sí? Pero ahí se ve que es una matriz de 3×3. ¿Sí? Aquí se nota que es una matriz de 3×3. ¿Sí? Aquí. O aquí también, ¿verdad? Aquí está la matriz, si se fijan, aquí está la fila 1, ¿verdad? La fila 1, esta es la fila 2. Sí, aquí está la fila 3. Sí. La columna 1 sería esta, la columna 2 sería esta, la columna 3 sería esta. Entonces se supone que lo que tuvimos que haber almacenado en el primer vector era esto, ¿verdad? Esto de acá, ¿verdad? 3, primero el 3, después el 5 y después el 7. Y efectivamente aquí está, ¿verdad? La diagonal secundaria 1, que es precisamente este disp que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá. Y está desplegándose la diagsec1. Aquí está, ¿ves? 3, 5, 7. Y la otra diagonal, que sería esta, ¿sí? Esta de acá. Primero se tendría que desplegar el 6 y después seguiríamos con el 8, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Primero el 6 y después el 8. Ahí está el otro vector. Y esto que está acá es lo que creo que les explicaba en un video anterior, hace ya varios videos, que
que usualmente una función que, como estamos ejecutando, si se fijan, una función, ¿verdad? Estamos ejecutando esta función. Cuando tiene más de una salida, nos da la primera, ¿verdad? O sea, nos da esta. No sé por qué razón así es Octave, pero solo nos da esta. Están las dos, pero solo despliega la primera. Esta y está disponible, pero, perdón, no es que esté disponible, pero sí está. Lo que pasa es que tenemos que recibirle en una variable, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita lo voy a correr como función, ¿sí? Es lo mismo que tuve que haber hecho en el primer programa. Como estoy en la carpeta, si se fijan, estoy en la carpeta, ¿sí? Donde tengo todas las funciones que he mostrado. No necesito más que poner el nombre de la función, ¿verdad? El nombre de la función principal, que es el que va a iniciar el llamado a todas las otras funciones, es este, ¿verdad? Este es el nombre de la función. Esa la tengo en esta carpeta de acá. Ahí está esta función, y todas las que he mostrado, incluyendo las del problema anterior, están en esta carpeta. Entonces, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Si ya estamos ubicados en esa carpeta, es decir, si Octave les muestra en esta ventana la carpeta donde han almacenado todas las funciones, pues cada función la pueden ejecutar por su nombre, nada más. En este caso necesito comenzar con esta. Sí, necesito comenzar con esta porque esta es la que inicia todo. Esta es la que pide que se inicialice la matriz. Luego que se le asigne valores a esta matriz A. Luego con la matriz A ya manda a llamar a esta otra función. Y luego manda a llamar a esta otra. Entonces la función que hay que mandar a llamar primero es la principal, que es esta, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver. Le doy diags -matrix. Y ahí está. Ahí se está ejecutando. Eso es lo que tuvimos que haber hecho en la función anterior. Y voy a copiar aquí. Sí, voy a copiar aquí para no tener que estar digitando. Le doy aquí. Sí, y le doy enter. Ahí está. Sí, ahí está corriendo, gracias a Dios. Bien, entonces espero que les haya quedado clara esta explicación. Probablemente el día de mañana ya es un poco tarde, hubiera querido ponerles un tercer programa, pero igual hay que, créanme que el proceso para subir videos a YouTube no es, al menos desde mi computadora, que es un poco lenta y no es así de última generación. De hecho, si ustedes, creo que, no sé, una de las dos secciones le logré dar una clase y se dieron cuenta que les dije que la computadora era del 2008, ¿verdad? Más o menos 2009 por ahí. Vieran, cuesta subir videos a YouTube, entonces tengo que tomarme el tiempo para subir todos estos videos que bueno, a estas alturas ya irían como por el cuarto o quinto video, y mañana les voy a subir más. Probablemente el plazo de la tarea se les puede extender un par de días más, pero sí les agradecería que lo hagan ustedes mismos. Traten de no copiarme. O sea, los programas, los ejemplos que les estoy haciendo son bien parecidos a los de la tarea, pero traten de hacerlo con su propio estilo. ¿Por qué se los pido? No porque quiera evitar la copia. De hecho, sería hasta bueno que trabajen en equipo, ¿sí? Que hagan una sesión, una videoconferencia y puedan trabajar en grupo. Pero lo que sí les pido es que traten de hacerlo por ustedes mismos, porque y cada quien individualmente. ¿Por qué? Porque después no quiero que me echen la culpa de un fracaso en otras materias. Hay de las 5 carreras, esta materia, bueno, yo antes decía que era crítica para, era crítica para 3. Después me di cuenta que era crítica para 4, porque bueno, lo voy a decir con nombre y apellido. Yo antes creía que para ingeniería industrial no era tan crítica esta materia, pero sí lo es. Yo conocí estudiantes de industrial que me han dicho que gracias a esta materia pudieron solventar varias cosas de otras materias que seguían. Y civil igual, por ejemplo en mecánica de materiales, uno de los docentes les deja que hagan un programa que resuelva vigas.
y se los deja que ustedes que programen para resolver vigas. Sí, entonces es crítico para las 5 carreras, ¿verdad? Bueno, no sé si la nueva carrera lleva esta materia, pero sí, es crítico para cualquier carrera. Entonces, yo no quisiera que después nos echaran la culpa al licenciado Cortés y a mí de un fracaso. Les pido por favor que aprecien este esfuerzo. Este es un gran esfuerzo de estar haciendo todos estos programas y explicándoselos. Pero no es el hecho de que ustedes agradezcan o aprecien este esfuerzo. Es, es que realmente es bien para ustedes. ¿Sí? Así es que por favor, probablemente la tarea se les dé un plazo mayor. Eh, Obviamente quienes la terminen antes la pueden entregar antes, pero háganlo por ustedes mismos, ¿sí? O sea, hagan ustedes mismos cada problema, cada programa, y va a ser bien para ustedes, créanme, no estoy bromeando, ¿sí? Bien, gracias.